Hola, buenos días. Estamos nuevamente con el propósito de compartir algunos pensamientos en cuanto a la palabra de Dios y quería compartir con ustedes algo muy breve, muy sencillo en esta hora. Una de las cosas que me tomé para ver, el estudiar o ver al menos algunas de las cosas de vida de hombres de Dios que conocemos mucho y que a veces no miramos el detalle. Así que este tiempo que abunda ayuda para estas cosas. Y bien, hermanos, yo quería hablarles de un viaje. Todos deseamos viajar, nos gusta viajar, nos entusiasma, lo preparamos y más cuando es un viaje largo y lindo. Yo quiero hablar hoy de un hombre que soñaba con viajar, de ir a un lugar determinado, y que lo va a hacer en barco de una manera especial. Él oraba a Dios y le pedía y le decía a los hermanos que tenía muchos deseos de verlos. Estamos hablando del apóstol Pablo, ahí vamos a encontrar los primeros versículos de la carta del apóstol Pablo justamente a los romanos ahí en Roma, que quería verlos, que quería compartir. Le habla de compartir dones espirituales, que deseaba, que tenía esa necesidad de estar allí, que se lo pedía a Dios. Dice allí en Romanos 1, verso, vamos a ver capítulo 1, verso 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero en el verso 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Y a veces nosotros le pedimos a Dios cosas así, ¿no? Tenemos el deseo de algo, nos parece, y estamos convencidos que es, y nuestra oración es muy puntual, muy pidiendo eso, que sabemos que lo vamos a tener porque estamos convencidos que es así. Y el apóstol Pablo fue a Roma, viajó a Roma, llegó a Roma. Lo que cambió fue la forma que Pablo viajó. ¿Se acuerdan allí en los últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles? Vamos a encontrar a Pablo viajando de una manera muy especial. Va a viajar en forma de prisionero. Va a estar en medio de una nave que tenía que cruzar una bahía solamente. Era un transcurso corto, eran 80 y tantos kilómetros que debía recorrer esa nave. Y dice que el tiempo no era bueno y el apóstol Pablo, allí que había orado y aún ese viaje que le había encomendado, de alguna manera Pablo forza ese viaje para tener que ir a ver a la autoridad que lo iba a juzgar, porque empieza allí un tema de jurisprudencia y de competencia de autoridades, y Pablo, conocedor de la palabra, conocedor de las leyes, busca la manera que va a tener que viajar para ser juzgado en otro lugar, ser juzgado en Roma. Pero miren, esto que tanto le pedía era a Dios, Dios se lo concede de una manera especial. Pablo va a viajar en esa nave de una manera increíble. Cuando está por salir, Pablo le va a decir, fijémonos lo importante que era Pablo para las autoridades en aquel momento y para quienes lo conocían y sabían de la vida de Pablo, que cuando Pablo va a salir a viajar, le va a decir al capitán del barco que no lo haga, que las condiciones no estaban. Dice allí la palabra de Dios en el capítulo 27 del libro de los Hechos, que el tiempo había amainado, se había calmado un poco, y algunos de los que estaban junto al capitán lo van a convencer para que salga. Y eso, que debía ser un viaje sencillo, en pleno invierno, va a terminar siendo una odisea insoportable. Miren allí, en el capítulo 27, decíamos, de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 24, vamos a encontrar a este Pablo, que antes le había sugerido al capitán que no saliera. Dice así, verso 24, Pablo, diciendo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Como con todo es necesario que demos en alguna isla. Y luego abre todo un relato importante, y Pablo les va a contar que un ángel le había venido a él y le había dicho de que se iba a perder el barco, pero ninguna de las personas que estaban allí iban a padecer ningún tipo de problema. Y claro, ellos estaban entregados a saber que no iban a poder salir de allí. Pablo estaba haciendo el viaje que tanto soñaba de una manera especial. Y aún
viajando como prisionero, era escuchado. Y vamos a ver en ese relato que Pablo en algún momento se va a dar cuenta que habían pasado ya 14 días que estaban luchando con este viento que los había sacado de su lugar. Él dice la palabra allí en el relato que ni siquiera sabían dónde estaban, ya habían perdido todo su norte, todo su lugar, y estaban muertos de temor y habían pasado 14 días que no comían. Y Pablo tiene que decirles en un momento, bueno, paremos, calmémonos, vamos a comer, vamos a alimentarnos, tenemos que estar bien. Y ninguno lo quería hacer. Y Pablo lo va a convencer y esto va a suceder. Y empieza a ser allí un prisionero un poco distinto, que va a empezar a marcar que era un hombre especial. Ya sabían ellos que lo que llevaban allí encima no era un hombre común, no era un prisionero común. Allí estaba Lucas, que es el que va a hacer todo este relato. Y vamos a encontrar que Pablo va a trabajar de una manera especial con todos estos hombres a tal punto que la noche anterior a que ellos llegaran a aquella isla famosa donde ellos van a descender y donde también van a pasar cosas increíbles, y van a ver que cuando el banco queda encallado, queda trabado, dice allí la palabra de Dios, entonces se empieza a mover por el gran oleaje que había, porque una de sus puntas había quedado fija y la otra bamboleaba. Así que los hombres que estaban allí en el barco, aún viendo que Pablo les había orientado para llegar hasta donde estaban llegando y sus vidas que estaban en peligro días anteriores había sido realmente utilizada y guardada como les había dicho, sin embargo ellos tenían una ley que debían cumplir. Cada prisionero que no llegaba a destino, cada uno de ellos que estaban a cargo de los prisioneros tenían que pagar con la misma pena del prisionero que se había perdido. Así que lo primero que empiezan a pensar ellos es en matar a todos los prisioneros que estaban allí. Y él se lo va a decir Pablo al capitán. Y van a ver entonces el cambio que hay en el capitán y va a procurar que todos bajen y vayan a la isla. Y dice cuando va a descender a la isla, lleva a aquel acontecimiento tan conocido también, donde están mutando ramas porque hacía mucho frío y había lluvia, y Pablo es mordido por una víbora y las personas se asustan y dicen, bueno, este hombre realmente suicida, se salva de todo esto y ahora viene este acontecimiento donde va a perder la vida otra vez. Este hombre no tiene paz en su vida. Sin embargo, dice que Pablo sacude su mano, deja allí aquella víbora en el fuego y esperando que Pablo muriera, cayese muerto, esto no sucede. Y no termina allí, sino que Pablo va a estar allí con el padre de aquel hombre que estaba en la isla y le va a conceder también la salud. Y Pablo va a llegar a Roma. Esto que él añoraba va a llegar. Y decía un autor de los que leían estos días, decía lo siguiente: si Pablo hubiese ido en condiciones normales a Roma, seguramente hubiese estado recorriendo las sinagogas, predicando el Evangelio, pero hablando con algún tipo de persona distinta. Dice que como llega prisionero, él tiene la oportunidad de que las grandes autoridades escuchen el Evangelio de él. Él le va a hablar a los gentiles. Él estaba deseoso, como leíamos recién allí en Romanos, en capítulo 1, versos 10 y 11. Él quería compartir, quería dar, pero también quería recibir y también deseaba disfrutar de los dones espirituales y aún trabajar en ese aspecto. Y dice la palabra de Dios que este hombre tan especial como fue Pablo, que deseaba y que le había pedido a Dios llegar a Roma, llega. Y quiero que leamos juntos allí en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, casi al final. Dice, y Pablo, verso 30, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Decía un predicador estos días que también escuchamos tantos mensajes, decía que qué gran oportunidad que tenemos ahora de hablar del Evangelio. ¿Y cómo es esto si estamos encerrados? Tenemos la gran oportunidad porque con las pocas personas que hablamos con estos mismos medios electrónicos, la desesperanza es el común denominador. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar lo que Pablo vivió en aquella barca. Él tenía también todas las expectativas de morir, tenía todas las condiciones dadas. Sin embargo, los va a animar. Él va a animar a que se alimenten, a que se preparen, que se refuercen. Y mira, vos y yo tenemos que tomar este compromiso también. No podemos sumarnos a lo que el mundo hoy nos dice y mira con tristeza. Claro que si miramos nuestra economía nos asusta. Claro que si miramos un montón de circunstancias en cuanto a salud, cuando nos estamos invadiendo de imágenes de lugares llenos de camas,
esperando que eso sea ocupado, y vemos resultados, y vemos muertes, y vemos cantidades, y vemos cosas atroces que suceden en el mundo. No es para nada halagador, pero miren, como hijos de Dios tenemos esta esperanza preciosa de que Él tiene preparado para cada uno de nosotros un lugar especial en los cielos, pero aún también en la tierra. En la tierra debemos disfrutar los beneficios. Pablo tenía todos los números, como decimos, ¿no? Como para que ese barco no llegara. Ese barco llegó, bajó en la isla, no fue muerto por la tempestad, no fue muerto por aquellos que lo tenían que cuidar, no fue muerto por aquella víbora, no fue muerto por las circunstancias que había en aquella isla, no fue de alguna manera muerto también cuando llega a Roma, sino que tiene la oportunidad de hacer la obra de Dios. Él se lo había pedido, Dios se lo dio de una manera especial. Yo no sé qué viaje estamos esperando nosotros para cuando esto termine, pero sí sé que, como dice allí el apóstol Pablo, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Es una gran oportunidad. Hoy a vos y a mí nos vienen un montón de personas a hablar de esto. ¿Qué les vamos a decir? ¿Que no sabemos cómo sigue? ¿Qué les vamos a contar? ¿Que estamos desesperanzados o vamos a dar testimonio? No una sonrisa, sino decir que confiamos en el mismo Dios que confió Pablo, en el mismo Dios que venimos leyendo en cada uno de los salmos, en el mismo Dios que estaba en aquel desierto que también escuchamos en estos días, en el mismo Dios que nosotros alabamos y honramos cuando partimos el pan y compartimos la copa. Hermanos, qué precioso saber que esta tempestad que nos asusta, ya hubo hermanos que pasaron por allí y vieron la gran oportunidad de predicar el Evangelio. Dice allí Pablo, versos anteriores, en el verso 28, dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Claro que va a haber discusión. Claro que van a empezar a hablarnos de profecías y de, hermanos, prediquemos a Cristo, el que ama, el que perdona, el que cambia la vida. Esto es circunstancial. Hay más, hay menos, hay mejor, hay de distintas maneras de nuestras vidas. Nos viven diciendo todos los medios, ¿no?, que nuestra vida cambió, el mundo cambió, y nos muestran imágenes de grandes cambios. Ese es nuestro Padre, nuestro Dios, el que cambia no solo el mundo que el mundo ve, sino que cambia tu vida y la mía, y nos da una vida nueva. Pablo tenía todas las circunstancias adversas, sin embargo siguió confiando en el Padre, porque él sabía que tenía que llegar a aquel lugar a predicar el Evangelio. Un ángel se lo había dicho de noche, dice allí en Hechos, y él llegó y estuvo 2 años, y la gente lo iba a ver a él, que estaba preso en aquel lugar, para escuchar el Evangelio. Hermano, que Dios nos permita a vos y a mí hablar de él, que demos testimonio. Esta es una tormenta que pasa. Tal vez algunos dicen: mira, yo todavía estoy arriba del barco. Otros dicen: a mí ya me tomó la víbora, a mí ya me pusieron preso, a mí ya me pasó estas circunstancias. Un montón de pruebas que tenemos, que nos asedian, que nos confunden, que nos entristecen. Pero cuando miramos arriba y miramos a nuestro Padre, decimos: Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida. Que este mensaje sea de utilidad para cada uno de nosotros en esta mañana. Que Dios les bendiga. Semanas estuve escuchando a algunos predicadores y cómo el espíritu, ¿no?, se movía y cómo tocaba los corazones de aquellos hermanos para hablar acerca de un mismo tema. Y había uno en particular, un predicador, que habló algo que me llamó mucho la atención porque era algo que estaba viendo yo, y la verdad que cómo lo expuso me encantó. Él decía que había muchos de nosotros que estábamos tratando de meditar y tratando de ver lo que dice Mateo 24 en cuanto a las señales del fin del mundo, y que queríamos, claro, con todo esto de la pandemia, era muy factible que algunos se preguntaran y algunos quisieran ver el tema de si ya el Señor viene. Y la verdad es que este predicador decía que Dios nos está mandando a meditar, no en Mateo 24, sino en Mateo 25. En aquella parábola, la cual el Señor utiliza y habla acerca de 10 vírgenes que están esperando la venida del novio, ¿sí?
la venida del novio para poder casarse con la novia, y que esas vírgenes, esas damas, esas doncellas, tenían que esperar al novio cuando llegara a la ciudad para llevarlo hasta el casamiento. Pero claro, como el novio tardaba, estas vírgenes, estas doncellas, se durmieron. No quiero utilizar estos minutos que tengo para centrar esto en esa parábola, pero sí decirles que esto fue un puntapié inicial, un desenlace para llevarme a ver el tema que el Señor estuvo hablando en mí. El Señor utilizó esto para que pudiera ver algo en el cual estamos descuidando, que estoy descuidando y que sé que muchos estamos pasando, ¿sí? O pasamos por esto, que es la intimidad con Dios. Intimidad quiere decir una relación. Muchos tal vez nos confundimos o se confunden con el tema de intimidad, en decir de conocer a una persona, ¿sí? Pero la verdad es que la intimidad no es solo conocer a una persona. La intimidad es una relación. Y claro, yo para tener una relación con una persona debo de conocerla. Pero está mal el concepto que muchas veces utilizamos de conocer. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que conozco al presidente, o puedo decir que yo conozco a una figura reconocida, pero ¿por qué lo digo? Porque tal vez conozco su nombre, tal vez conozco su apellido, dónde nació, puedo conocer algunas cosas que le gustan, pero todo eso tal vez lo conozco porque lo escuché en una conferencia, porque lo vi en algún programa, porque leí alguna entrevista, ¿sí? Pero eso no me hace conocerlo y que yo tenga una relación, ¿sí? No tengo intimidad. ¿Por qué? Porque no compartí cosas esenciales, ¿sí? No compartí, por ejemplo, una cena con esa persona. No compartí una charla de horas con esa persona. Tampoco compartí mi corazón con esa persona, ¿sí? Esta es la intimidad que está buscando Dios con nosotros. Una intimidad en la cual no solo le conozcamos y que Él nos conozca, sino una intimidad en la cual podamos sentarnos a la mesa a comer con Él. Una intimidad en la cual podamos pasar horas y horas hablando con Él y escuchándolo. Una intimidad en la cual nuestro corazón, ¿sí?, sea derramado frente a Él. Y ahora tal vez nos preguntamos, bueno, ¿cómo puedo yo tener una intimidad con Dios? Bueno, antes que eso, yo encontré que hay algunos problemas para poder tener una intimidad con Dios. Y encontré 3 problemas. El primero es el orgullo. El orgullo es aquello que no nos deja doblar las rodillas y postrarnos delante de Dios, delante de aquel que creó el universo, delante de aquel que es el único santo y digno de toda alabanza, ¿sí? Aquel que es todo eso, no somos capaces de arrodillarnos y postrarnos delante de Él. ¿Por qué? Por el orgullo. Ahora, encontré otro problema, el segundo, que es la rebeldía, ¿sí? No puede haber intimidad, ¿sí?, cuando hay rebeldía. Cuando uno tiene pecados, no puede haber intimidad, ¿sí? Yo no puedo tener una intimidad con alguien cuando es rebelde. Y eso me hacía acordar a mí en mi adolescencia, cuando mis padres trataban de tener una intimidad conmigo, pero yo era rebelde y los quería alejados. No quería estar cerca de ellos, ¿sí? Porque cuando uno tiene rebeldía, no puede estar cerca, no puede tener intimidad. Ahora, el tercer punto es que estamos con mucha prisa. Es que no tenemos tiempo, ¿sí? Es que estamos apurados. Y para tener una intimidad necesitamos tener tiempo, necesitamos invertir tiempo en poder escuchar, ¿sí?, a Dios, en poder hablar con Él, en poder meditar en su palabra, en poder pasar horas con Él. Y claro, no tenemos tiempo. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿sí?, en la Biblia que podemos encontrar acerca de personas que tuvieron intimidad con Dios. Pero el mayor ejemplo que podemos encontrar es el del Señor Jesucristo. Y hay un dato curioso que yo muchas veces pasé por alto, es que los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a predicar o que tal vez le enseñaran a hacer milagros, a sanar a personas. No les pidieron eso. Ellos le pidieron que les enseñara a orar. Y déjame decirte que cuando, por ejemplo, yo quiero aprender algo de otra persona, es porque es lo que más me cautivó.
Bueno, lo que más cautivó a los discípulos de Jesús fue la oración. Esa oración que tenía él con el Padre. ¿Y sabes qué? Jesús fue una persona de oración. Jesús oraba a su Padre, ¿sí? Dependía de su Padre, postraba sus rodillas y oraba a Él, le obedecía, ¿sí? Pero sobre todo Jesús oraba con Él porque le amaba. Ahora, Lucas 5:16 dice que se retiraba a los lugares más solitarios y Él oraba con el Padre. Veníamos todo este tiempo diciendo al Creador del universo que no teníamos tiempo. Y como decía, para poder tener una intimidad necesitamos tener tiempo. Hoy lo tenemos, ¿sí? Hoy lo tenemos porque muchas cosas se frenaron. Tal vez algunos sigamos o estudiando o trabajando o sigamos con algunas actividades, ¿sí? Pero seamos sinceros, Dios preparó este tiempo para que podamos tener una intimidad con Él. Yo no sé si tenemos todo el tiempo ocupado, pero si realmente lo tenemos, estamos dejando de lado a aquel que nos dio la vida, aquel el cual es responsable de cada respiro que nosotros damos. Y es hora de que podamos darle a Él lo que se merece. Ahora, tal vez muchos de ustedes me estén diciendo y se estén preguntando, o nos estemos preguntando, bueno, pero es un tiempo de mucha dificultad. Sí, es un tiempo de tremenda dificultad. No sé en cuánto tiempo volvamos a vernos, no sé en cuánto tiempo muchos vuelvan a recuperar sus trabajos, volver a estudiar las carreras, cómo van a seguir, no lo sé. Hay muchas personas que tal vez hoy están en mucha necesidad y que están pasando muy mal. Pero déjame decirte una cosa. En aquel tiempo, ¿sí?, de mayor dificultad es el tiempo de más intimidad con Dios. Porque los tiempos más difíciles son aquellos tiempos que Dios prepara para tener una intimidad mayor y más grande con Él. Para José fue la cárcel. Para Moisés fue un desierto. Para Jonás, un pez. Para Daniel, una fosa con leones. Para Job fue una enfermedad. Para David, una cueva. Y podemos seguir con la lista. Pero que entiendas esto. El mayor tiempo de dificultad fue el mayor tiempo de intimidad con Dios. Y si este es el mayor tiempo de dificultad que vivimos como país, como nación, como mundo entero, debe ser el mayor tiempo de intimidad que debemos tener. Quiero terminar con dos cosas, nada más. Primero, esta intimidad, cultivar esta intimidad, nos va a hacer conocerle más. Y conocerle más significa que vamos a desarrollar más de sus frutos. Y cuando todo esto pase, vamos a encontrarnos con personas que van a estar muy heridas, muy lastimadas y con muchas necesidades. Es ahí donde cultivar esta intimidad nos va a ayudar a ver la necesidad y poder actuar. A ser sensibles con el otro y poder actuar como el Señor Jesús lo haría. Y para terminar, volviendo a lo de Mateo 25, aquellas vírgenes, ¿sí?, que esperaban al novio. El novio volvió. Las 10 vírgenes se durmieron. Dice la Biblia que había 5 que eran prudentes y las otras 5 no. Las 5 prudentes tenían sus lámparas con aceite y las otras 5 no. Aquellas 5 que tenían la lámpara con aceite estaban preparadas para que cuando el novio venga pudieran iluminar el camino, ¿sí? No se les apagara la lámpara. Y aquellas que no lo tenían les pidieron a aquellas que sí, y las que tenían el aceite en las lámparas no les pudieron dar el aceite a las otras, porque la intimidad no es algo que se pueda compartir. La intimidad es algo personal. Y no solo queda ahí, sino que aquellas que no tenían el aceite, que no fueron prudentes, quisieron ir a buscar el aceite. En ese momento el novio vino y ya era tarde.
Dice que la puerta se cerró y que aquellas que no fueron prudentes se quedaron fuera. Dice que el Señor decía que no las conocía. No sé cuál sea tu situación, pero te invito a que puedas pensar en esto, ¿sí? Si nunca oíste del Señor Jesús, que puedas conocer más de Él y que puedas entender de que Él está pronto a venir, ¿sí? Y si lo conoces, te invito a que puedas tener esta intimidad, que si bien las 10 vírgenes se durmieron, ¿sí? 5 fueron prudentes y tenían cultivada su intimidad con Lucas 18, el Señor Jesús acababa de dar una parábola sobre la oración y termina con una frase que dice en el versículo 8 al final: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y fue esta frase la que me hizo pensar que qué necesario es que antes que el Señor venga debemos cultivar una intimidad y una fe tan grande que llene de gozo al Señor cuando Él vuelva. Que cuando Él vuelva vea una iglesia más viva que nunca, llena de intimidad y con una fe tan grande que lo llene de gozo.